Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Luis y en el video de hoy vamos a aprender a descomponer números en sus factores primos. Así que comencemos. Bueno, muy bien, como les dije al principio del video, hoy vamos a aprender a descomponer números en sus factores primos. Pero antes, tenemos que saber qué son los números primos. Así que para eso aquí los tengo. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de números primos. Tenemos al 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Bueno, pero los números primos siguen hasta el infinito. Yo acá puse algunos ejemplos como para poder explicarle el concepto. Bueno, los números primos son todos los números naturales positivos que son divisibles entre uno y entre el mismo. Cuando nos dicen que tenemos que descomponer números en factores primos, significa que tenemos que utilizar los números primos para realizar multiplicaciones. Por ejemplo, si nos piden descomponer en factores primos al número 14, nos están pidiendo que busquemos números primos y los multipliquemos para obtener el número 14. Entonces, si yo hago 2 por 7, que son números primos, me va a dar 14. Entonces acá ya descompuse el número 14. Lo descompuse en factores primos. Factores se le llama a cada uno de los términos de una multiplicación. En este caso tengo factores primos porque utilicé los números primos. Entonces cuando nos pidan descomponer un número en factores primos, lo que nos están pidiendo es buscar los números primos que multiplicados me den el número que me están pidiendo. Entonces, acá yo descompuse al 14 en 2 por 7, que 2 por 7 me da 14. Acá, en este caso, es un número chico y es fácil encontrar los números primos que multiplicados me den 14. Pero existe un método que es mucho más sencillo para encontrar los factores primos para poder descomponer un número. Entonces ahora les voy a enseñar cuál es ese método. Bueno, muy bien. Aquí tenemos tres números que vamos a descomponer en sus factores primos. Así que recuerden, cuando nos piden descomponer un número en factores primos, lo que nos están pidiendo es que busquemos dentro de los números primos números que multiplicados me den ese número. Para eso vamos a hacer este método. Por ejemplo, vamos a tomar el número 14 para descomponerlo. Lo primero que tenemos que hacer es poner el 14 y dibujamos una raya. Bueno, una vez que hicimos esto, lo que tenemos que hacer es buscar dentro de los números primos, empezando por el más pequeño, cuál es el que me va a dividir al 14 en partes iguales. Entonces vamos a comenzar. El 2, sí, el 2 divide al 14. Entonces ponemos acá el 2. Y ahora hacemos 14 dividido 2, me va a dar 7. Perfecto. Y ahora tenemos que buscar qué número va a dividir a 7 en partes iguales. Acá prestemos atención porque 7 es un número primo. Y el 7, como es número primo, tiene dos divisores. Tiene al 1 y a él mismo. En este caso no tenemos al 1 acá, pero tenemos al 7. Entonces lo colocamos. Y ahora dividimos 7 entre 7. Eso me va a dar 1. Y terminamos de descomponer el número 14 en sus factores primos. Bien, ahora lo que vamos a hacer después que terminamos de descomponer, tenemos que poner el número 14, en este caso lo ponemos acá abajo. Y colocamos los factores primos que obtuvimos. Entonces ponemos 2 por 7. Muy bien, y aquí terminamos de descomponer el número 14. Ven que aquí tenemos los dos factores, el 2 y el 7, que multiplicados me van a dar 14. Bien, ahora vamos con el siguiente ejemplo. Bueno, sigamos con el número 45. Tenemos que descomponer el número 45 en sus factores primos. Entonces ponemos el 45 aquí, hacemos una raya. Y ahora empezamos a descomponer este número. Tenemos que buscar qué número divide a 45 en partes iguales. Entonces, el 2 no puede, el 3 tampoco, el 5 sí, el 5 divide a 45. porque 45 es múltiplo de 5. Entonces hacemos 45 entre 5 me va a dar
9. Bien, y ahora tenemos que buscar qué número divide a 9 en partes iguales. Buscamos el 2, no. El 3, sí. El 3 divide a 9. Entonces 9 dividido 3 me va a dar 3. Y ahora tenemos que buscar qué número va a dividir a 3. El 2 no, el 3 sí. Entonces podemos ver que como número 3 es primo, tiene dos divisores, al 1 y al 3. En este caso no está el 1, pero sí está el 3. Entonces lo colocamos. 3 entre 3 me va a dar 1. Y aquí terminamos de descomponer el número 45 en sus factores primos. Y ahora para terminar tenemos que poner el número 45 y colocamos los factores primos que obtuvimos. Ponemos 5 por 3 por 3. Y así terminamos de descomponer el número 45. Recuerden que cada uno de estos números de una multiplicación se llaman factores. En este caso, como son números primos, se van a llamar factores primos. Por eso se llama descomponer un número en factores primos. Vamos con el último ejemplo que tenemos acá. Bueno, vamos a descomponer al ejemplo que tenemos acá, el número 60. Nos piden descomponer al 60 en factores primos. Entonces, colocamos el número 60, hacemos una raya y ahora buscamos dentro de los números primos, empezando por el primero, cuál es el que va a dividir a 60. En este caso tenemos al número 2. El número 2 divide a 60. Bien, si por ejemplo buscamos al 2 y el 2 no es, tenemos que pasar al número siguiente, después al siguiente, y así hasta encontrar un número que divida el número que nos piden. En este caso el 2 es el número que va a dividir a 60. Bueno, entonces 60 dividido 2 me va a dar 30. Bueno, y ahora nos toca buscar qué número va a dividir a 30. Entonces buscamos, empezando por el más chico, y el 2. Bueno, el 2 sí divide a 30. Entonces hacemos 30 dividido 2, nos da 15. Y recuerden, si tienen dudas pueden dividir. Entonces podríamos llegar a hacer 30 dividido 2. Entonces tomamos el primero, 2 por 1 es 2, al 3 1, bajo el 0. Y acá podemos poner el 5. 5 por 2 es 10. A 10 es 0. Aquí, como me dio resto 0, significa que a 30 lo puedo dividir entre 2. Bueno. Bien, y ahora tenemos que dividir a 15. Busquemos qué número de los números primos va a dividir a 15. Entonces buscamos, empezando por el más pequeño, y vemos que el 2 no divide a 15. Buscamos el 3 y el 3 sí. El 3 divide a 15, porque el 15 es múltiplo de 3. Y ahora dividimos 15 entre 3 y me va a dar 5. Y ahora tenemos que buscar qué número va a dividir a 5. Recuerden, 5 lo tengo acá como un número primo. El número 5 es primo, por lo tanto tiene dos divisores, el 1 y el mismo. El 1 no lo tenemos, entonces tenemos el 5. Ponemos el 5. 5 entre 5 me va a dar 1. Bien, y aquí terminamos de descomponer al número 60 en sus factores primos. Todos los números que están acá son los factores primos de 60. Eso significa que si yo multiplico todos estos números, me va a dar 60. Entonces, colocamos el número 60 aquí y ponemos todos los números que fuimos obteniendo. Ponemos 2 por 2 por 3 por 5. Entonces, si hacemos 2 por 2 por 3 por 5, me va a dar 60. Así que recuerden, cuando les pidan descomponer un número en sus factores primos, significa que hay que buscar qué números primos multiplicados entre sí me va a dar ese número. Así que bueno, espero que les haya servido todos estos ejemplos y mis explicaciones. Así que bueno, por favor suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.